Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Finalmente les traigo este post para explicarles un poco cómo usar esta grilla caligráfica que estuve aprendiéndola en el curso de caligrafía itálica de doméstica y que consideré que es muy buena para la gente que todavía le cuesta dominar la técnica de la caligrafía con brush pen en el sentido de los trazos, de las uniones, del tamaño de la letra, de la redondez de la letra, etc. Entonces de ahí nació esta especie de idea de primero presentarles la grilla, explicarles en el video anterior a grandes rasgos cómo se utiliza, cuál es el tamaño de cuadros que se utiliza para trabajar con ella, y les había dejado la consulta de que si querían que les explicara las letras usando esta grilla, y como una gran aceptación, entonces hoy día voy a trabajar con ellas. Antes de continuar, decirles que las letras que les voy a explicar están un poquitito modificadas de acuerdo a la caligrafía itálica, ¿ya? En el sentido como hay ciertas formas que difieren un poco de lo que siempre hemos visto de esta como caligrafía más redonda, más escolar, ¿sí? Y lo otro es que no la voy a enseñar como el abecedario, sino les voy a explicar cómo me la enseñaron a mí con respecto a agrupar las letras de acuerdo a trazos parecidos. Me hizo mucho más sentido, es mucho más lógico, porque en la medida en que aprendes cierto trazo, vas repitiendo los mismos trazos para las siguientes letras. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Las primeras letras que les voy a explicar son las que están acá. Vamos a partir con la N, la M, la U, la Y, que sería el primer grupo de letras, ¿ya? Si se fijan, todas comparten un mismo movimiento de bajada. Fíjense, de la N, la M, la U y la Y, pero la diferencia está en el trazo de subida de estas dos, que esta sube hacia arriba, y estas suben de abajo hacia arriba. ¿Me explico? Es como una parábola y la otra creo que era, no me acuerdo, una exponencial, ya ni me acuerdo ya de matemática. En ese sentido, ¿sí? Y ya después el siguiente trazo de bajada obviamente es distinto, pero el patrón se repite. Si se fijan, ven, aquí está la única diferencia entre lo uno y el otro. Y lo que sirve también esta grilla es para ir calculando la cantidad de cuadraditos. Si ustedes se fijan, todas las partidas están en un solo cuadradito. Después ocupo otro cuadradito para avanzar al siguiente trazo y luego ocupo otro cuadrito para realizar el otro trazo. Aquí los marqué porque si se fijan, los trazos parten desde abajo, ¿ya? No parten desde acá al medio, no parten desde acá arriba. El trazo que sigue viene desde abajo y sale hacia arriba, ¿ya? Y en el caso de la M, que se vuelve a repetir, exactamente lo mismo. Y en el caso de las U y de la Y, si se fijan, parte igual la bajada, igual, y la subida es como casi en el último tercio de la letra. Yo no uno casi aquí abajo ni pegado acá arriba, sino casi en un tercio de la letra. Y ahora lo voy a explicar paso a paso. Todas estas plantillas de ejemplo van a estar escaneadas en un link de descarga que voy a dejar en la descripción de este video, ¿ya? Para que no hayan, para que lo tengan como práctico. Voy a usar los Carioca Brush para trabajar este ejercicio. Así que partamos. Entonces voy a ocupar estos cuadraditos para hacer el primer movimiento. Trato de que me quede dentro de esta columna de cuadraditos. Entonces ahora voy a cambiar el pincel para que lo puedan ver. Como voy a hacer la N, voy a avanzar desde acá abajo hacia arriba, cruzando de manera diagonal. No sé si lo logran apreciar, ¿sí? Y luego desde acá arriba saco el trazo de bajada y salgo. Entonces, si esto yo lo hiciese de una sola vez, sería bajo, subo en modo curva hacia el extremo de arriba y luego bajo y salgo. Entonces los cuadraditos me permiten tener un control primero de la distancia entre un trazo y otro. Además me permiten tener un control de los tamaños de los trazos y por ende me va a dejar un mejor control para la unión a la siguiente letra. Porque si ustedes se fijan aquí, usé este cuadradito como espacio para poder unir a la siguiente letra. Entonces si quisiera hacer una M es lo mismo.
bajo, subo hasta ir en diagonal hasta la parte de arriba, vuelvo a bajar, vuelvo a subir y luego hago el último trazo para salir. Obviamente yo esto lo estoy haciendo lento en la medida de explicarles a ustedes cómo es el trazo a trazo, pero ya después en la práctica lo que ustedes deberían hacer es algo así. Bajo, suelto el pincel y parto mi trazo desde abajo. Y recién suelto el pincel, si se fijan, todo este trazo de acá hasta acá lo hice una sola vez. Y ahora lo mismo. Subo, bajo y salgo. Una de las cosas que siempre me recalcaron en el curso, de todos los cursos caligráficos que he hecho hasta ahora, es que esto se hace lento. Esto no es como el escolar de hacerlo una sola vez, ya, porque hay mucho movimiento implicado, mucho trazo implicado, muchas distancias, muchas inclinaciones. Entonces esto no es llegar y hacerlo, ya. Entonces eso sería con la M y con la N. Entonces, si yo esto lo doy vuelta, efectivamente aquí se me va a ver una pseudo U y también un trazo inicial para la Y. Por eso es que estas 4 letras se agrupan a la hora de la práctica. Entonces, si es una U, voy a hacer el mismo movimiento de la N. Ahí. Y ahora, en vez de hacer esto hacia arriba de forma exponencial, voy a subir hacia el otro lado. Y si se fijan, a diferencia de este, no llego hasta arriba, sino que llego hasta acá. Para después unir y salir. De tal manera que si yo lo hiciera sin detenerme, sería bajo, subo hasta ahí. Y ahí recién detengo y saco pincel y me preparo para el siguiente movimiento y salir. Y si fijan, nuevamente me tomo la distancia de un cuadradito para dejar el espacio a la siguiente letra. Lo mismo con la Y. Voy a hacer el mismo movimiento de la U. Eso quiere decir ahí. Subo hasta acá. Y ahora, en vez de bajar hasta aquí y salir, ahora voy a bajar más. Y aquí tengo dos opciones. O lo dejo así y después dejo sin unir la siguiente letra, porque ya le he explicado que no necesariamente tenemos que unirlas todas. Y de hecho en la caligrafía itálica muchas letras no se unen. O si quieren unir, hasta ahí, bajo y me doy una vuelta. Y si se fijan, sigo respetando el cuadradito de distancia para unir a la siguiente letra. Por eso esta grilla considero yo que es muy buena para orientarnos. Mal que mal, no sé, por lo menos en mi tiempo, cuando me enseñaban en el kinder, en el primero básico caligrafía, eran con cuadernos de cuadro, porque así era más fácil como uno orientarse para ver qué tan grande o qué tan ancho hacía una letra u otra letra. Aquí la única diferencia es que está levemente inclinada para poder darle un toque más itálico a cada una de estas letras. Entonces aquí ya tenemos el primer grupo de letras. Vamos a ir con el siguiente grupo, que sería la I, la J, la T, la L y la H. Si se fijan, la I comparte el mismo trazo, como si fuese el final de la U, por ejemplo ahí. ¿Ven? Exactamente el mismo, o el de la N. La J es la misma bajada, solo que ahora me voy hacia el otro lado, como si fuese el trazo de la Y final, por eso se van agrupando. Y ya la T, la L y la H comparten la misma bajada, más larga que estas de acá. Y en el caso de la H, comparte este movimiento que es idéntico a este. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a ir con esas 4 letras. Partimos entonces con la I. La I no creo que no requiere de mayor explicación, salvo de que estoy en un cuadro y me tomo otro cuadro para unir a la siguiente letra. Ya vamos a ver el tema de las uniones con un ejemplo, no se preocupen. En el caso de la J, voy a tomarme de esta parte para hacer la J. Entonces, lo puedo dejar así, o al igual que esta Y,
Puedo darme la vuelta y nuevamente me salto ese espacio de cuadradito para unir a la siguiente letra. Ahora nos vamos con las otras letras. La letra T es un poco más arriba, tiene que estar un poco más alta. Esta pauta nos indica como el centro de las letras, entonces la T está un poco más alta, así que vamos a estar un poquito más arriba y es como una I, pero un poco más alta, nada más que eso, ¿sí? Y por ende la L es lo mismo que la T, sin el cachito en forma horizontal, y si se fijan sigo manteniendo este cuadro de espacio de uniones. Ahora bien, esta es una L muy básica. El abecedario que les voy a mostrar es un abecedario muy básico. La idea es que puedan practicar con este abecedario y que en la medida en que sientan que van agarrando práctica, puedan mirar otros abecedarios y replicarlos en esta grilla. En el caso de la H, es la unión de este trazo más el trazo de una N o de una M. Entonces, bajo hasta ahí, luego cruzo y bajo y salgo. Entonces, si esto después lo quisiera hacer, bajo, cruzo en este cuadro que viene de columnas, bajo en la siguiente columna y salgo en la siguiente columna. Entonces, hasta ahora tenemos todo este grupo de letras, y luego de que uno hace como ciertos grupos de letras, voy a etiquetarlos aquí, los grupos. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2. Cuando ya tienes un par de grupos, lo que te recomiendan es que empieces a hacer uniones, independiente si son coherentes o no son coherentes. Por ejemplo, yo acá les voy a dejar como pauta también para que practiquen dos palabras: minimum, ¿ya? Y Amandina. Ya vamos a ver las otras para poder trabajar estas letras como la A, como la D, ¿ya? Entonces, en la medida en que ustedes van practicando, van juntando letras solamente para ir fluyendo en el trazo y además en la unión, independiente si existen o no existen. Entonces, si yo quisiera trabajar con minimum, perfecto. Entonces voy a comenzar. La M, bajo, siguiente columna es para subir, siguiente columna es para bajar. Subir, bajar y estiro trazo, fíjense. Entonces después cuando la hago la I, paso por el lado, estiro trazo. Y ahora me permite controlar cada movimiento guiándome por las columnas de cuadros. Aquí yo lo hago lento, no tan solo porque se lo estoy mostrando, sino también porque estoy teniendo conciencia de los trazos que estoy haciendo. Fíjense, esa U es hasta ahí nomás. Y luego salgo. Ahí me falta un cachito. Y ahí tengo mi palabra escrita. Y la idea es que ustedes puedan seguir mezclando letras para seguir practicando. Ahora nos vamos a ir con el último grupo de letras, que sería la A, la D, la Q y la G. Porque si se fijan, todas comparten un mismo trazo, que es esta óvalo, que si aprecian, a diferencia de este, que es el que uno mayormente ve como en cuentas o incluso la que yo hacía anteriormente, es como una pelotita, un circulito, algo más redondo. Pero la caligrafía itálica es un poco más diagonal. Eso no quiere decir que si a usted le gusta esta tenga que cambiar a esa. No. Ustedes perfectamente se pueden quedar con esa, pero les voy a mostrar las dos para que ustedes vayan viendo cuáles les agrada. Y por ende, este ganchito, este óvalo, este círculo, dependiendo de lo que elijan, se comparte en la D, se comparte en la Q y se comparte en la G. Por eso, este es otro grupo de letras. Así que vamos a partir con la A. Y la A, mayoritariamente hay gente que la parte presionando inmediatamente. Me explico.
hacen esto y después pasan por el trazo al lado para unir a la siguiente letra. La caligrafía itálica invita un poco a que antes de como lanzar el trazo hacia abajo, primero hagamos como un trazo recto. Me refiero a que primero hagamos una cosa así y después bajemos, y la subida no es redonda, sino es como diagonal. Y luego el trazo para la otra letra. Al final esto va adquiriendo forma y carácter en la medida en que a ustedes les vaya gustando cómo se ve. Si a ustedes les gusta más redondo, lo pueden dejar más redondo. Si ustedes lo quieren dejar más oblicuo, más diagonal, pueden dejarlo más diagonal. Como esta yo ya la he explicado, voy a remitirme a esta para este video. Entonces, nuevamente, trazo, bajada, diagonal. Si le cuesta pasar de acá a la bajada, entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Bajada, subida y cerrar en recto, ¿ya? Para que quede lo más parecido a eso. Y luego se pasa hacia el lado y nuevamente me dejo un espacio para la siguiente letra. Entonces, si se fijan, la D es exactamente lo mismo, solo que este trazo viene de más arriba. Entonces, recto, bajo, diagonal. Y ahora este viene de más arriba y salgo. ¿Ven? ¿Pueden hacerlo en la forma redonda? Sí, pueden hacerlo en la forma redonda. Bajo, encierro redondo, bajo y subo para unir a la siguiente letra. Y por esa razón es que dentro de este grupo, voy a volver acá, dentro de este grupo no está la O, porque la O es más redonda. En cambio, como este es como tipo ganchillo, es como más chica, entonces por eso no está incluida en la itálica como grupo de letras. Pero como algunos ya están acostumbrados, incluso yo estaba acostumbrada a hacer esto más redondo, quizás cuesta un poco despegarse y salir a eso. Así que se los dejo como opción de ambas. Entonces la letra Q va a ser lo mismo, pero ahora en vez de este cachito hacia arriba va a ser hacia abajo. Entonces, nuevamente, ahí se ve bien. Bajo, cierro. Y ahora bajo. Aquí hay dos opciones. En algunas caligrafías itálicas la dejan así. Y hay otras. Ahí. Bajan, que la mezclan un poco con la inglesa y le colocan este cachito cruzado. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. Y la última sería la letra G, que vendría a ser como este movimiento, la unión de la Y o de la J, más el óvalo de las que estamos ahora en este tercer grupo. Entonces por eso es como muy majadera este estilo en repetirte que los trazos se empiezan a repetir. Y por eso también es majadero en decirte que es más fácil aprenderlo agrupando letras de trazos parecidos. Así que vamos a hacer el óvalo, medio diagonal, y ahora vamos a hacer ese movimiento. Y me uno a la siguiente letra. Si se fijan, yo aquí me tomo 3 cuadraditos, pero en la bajada me estoy tomando en promedio 2 cuadraditos para que no me quede tan larga la G o cualquier letra de bajada, ¿ya? Y ahí ya tenemos un tercer grupo de letras. Y ahora con este tercer grupo de letras podemos hacer nuevas combinaciones de palabras. En este caso, por ejemplo, Amandina, ¿ya? Aquí ya incorporamos la D, incorporamos la A. ¿Ven? Si se fijan, ya yo la he empezado a modificar y ya es más diagonal. Pero vuelvo a decirles que si quieren usarla de manera redonda, también lo pueden hacer. Esto es a modo personal. Tenía pensado en un comienzo hacer todas, pero creo que va a quedar muy largo el video y la idea es que vayan de a poco. Así que vamos a trabajar estos 3 primeros grupos nomás. La idea es que ustedes puedan practicar, mezclar y hacer palabras, frases, utilizando todas estas letras
vuelvo a repetir, independiente si tienen coherencia o no. En el link que les voy a dejar abajo va a estar incluido esta pauta con toda la explicación más esta pauta, y en la medida en que vayamos avanzando en los videos se van a ir agregando las demás pautas y las demás letras. Ahora bien, si ustedes se quieren lanzar, llamémosla así porque a lo mejor llevan un tiempo haciendo esto y se quieren lanzar a hacer otras letras de estos grupos o de otros grupos, por ejemplo una O, una R, una S, la que no vamos a ver en este video, pueden hacerlo para practicar, para intentarlo. Pero yo prefiero hacerlo en bloques para que así no sea tan extenso y sea más productivo el trabajo. Así que espero que les guste, espero que puedan practicar, que le tomen el gusto a este estilo, porque de verdad es mucho más práctico aprender, es mucho más rápido entender la composición de las letras de trazo a trazo, lo que se le llama en la teoría el ductus, y también sirve para poder controlar tanto para controlar tamaños como también para controlar distancias entre letra y letra. Cualquier duda, cualquier consulta, ya sabe dónde me pueden encontrar, me pueden escribir, y lo más probable es que este tipo de videos los esté subiendo una vez a la semana aquí en mi canal de YouTube y avisando también en mi cuenta de Instagram que tiene el mismo nombre que este canal. Espero que estén súper bien. Chao, chao.